El día de hoy abordaremos un trabajo colaborativo en conjunto con el maestro Marco Antonio Valdés Rodríguez en la materia de métodos y técnicas de investigación en administración educativa a cargo de la doctora Angélica Mata Cárdenas, con el tema el sociograma. El sociograma es una técnica de investigación que forma parte del campo de la sociometría, la cual está vinculada con la sociología y la psicología social. A la fecha es considerada una de las mejores formas de medir las relaciones sociales en un grupo, por lo que se aplica frecuentemente en la educación y en la investigación social. El sociograma es una técnica de análisis de datos que concentra su atención en la forma en que se establecen los vínculos sociales. Un vínculo social es un conjunto de relaciones que se establecen entre dos o más individuos. Cuando varios miembros establecen lazos afectivos entre ellos, forman un pequeño grupo social. El vínculo social permite establecer el lugar específico que ocupa cada individuo en el grupo general, es decir, la posición social que ocupa. Jacob Levin Moreno estableció 3 leyes sociométricas. La primera se titula la ley de la gravitación, la cual explica que los grupos humanos forman una unidad orgánica y social a partir de las atracciones y el rechazo entre los individuos por diferentes tendencias, gustos, afinidades, dominios o fuerzas. La segunda ley es la ley sociodinámica. Esta ley explica que dentro de cada grupo existen subgrupos que se forman por las preferencias o negativas de cada uno. Dichos subgrupos nunca serán equitativos o estables, siempre están cambiando de forma desigual y estas diferencias se acentúan en grupos numerosos. Y por último, la tercera ley es la ley del átomo social. La palabra clave aquí es el átomo. Se refiere al individuo tomado como centro o foco de la red de interacciones. Un ejemplo de ello son los líderes, los cuales pueden tener tendencias positivas o negativas, a medida que los integrantes del grupo proyectan hacia ellos sus emociones y como consecuencia aparecen pautas de atracción o de rechazo. Jacob Levin Moreno establece las siguientes fases para realizar un sociograma. Primero es la recopilación de información sobre el grupo de estudio. Posteriormente es la elaboración de las preguntas o el test sociométrico que se desea aplicar. Tercero es la realización de dichas preguntas que van a responder el grupo focalizado, ya sea alumnos, docentes, empleados en una fábrica, etc. Después es la elaboración de la matriz con los resultados obtenidos para llegar posteriormente a la elaboración gráfica del sociograma y terminar con el análisis de los resultados. Después de elegir el grupo de estudio se elabora el test sociométrico, con el cual se pretende analizar las relaciones sociales que se establecen entre los miembros de dicho grupo. El test debe contar con un mínimo de 2 preguntas, donde se solicita a los encuestados escoger a personas que pertenecen a este grupo, para después anotar las respuestas en una tabla sociométrica o matriz de datos para registrar todas las elecciones, pero esto se realiza anotando primero de manera vertical quiénes son los electores y de manera horizontal se puede enumerar ya sea con letras o números a los elegidos, haciendo una tabla de doble entrada. De preferencia se sugiere que se haga una por cada pregunta. Después se sumarán de forma vertical todos los signos o las elecciones de cada una de las personas de acuerdo con nuestro tema, por ejemplo, que se refiere a las perspectivas que tienen los docentes sobre las nuevas metodologías. Nosotros nos gustaría implementar un test sociométrico en el que se abordara esta temática con los docentes y las preguntas quedarían así. Si tuvieras que escoger a 3 personas de entre tus compañeros o compañeras docentes de la escuela
Para diseñar un proyecto, ¿a quién elegirías? Y la segunda pregunta sería prácticamente igual si tuvieras que escoger a 3 personas de entre tus compañeros y compañeras docentes de la escuela para diseñar un proyecto. ¿A quién no elegirías? Ya que se tiene la matriz de datos, viene la elaboración del sociograma. Para ello se sugiere el uso de colores y formas geométricas, como por ejemplo el uso de círculos y triángulos. Círculos para representar a las mujeres y, siguiendo nuestro ejemplo, pues a las maestras. En el caso de los triángulos, a los maestros. También se utilizan flechas para representar las respuestas que cada uno da, es decir, la elección hacia los compañeros. Su significado depende del color y de la dirección de las mismas. Las líneas azules representan a los maestros o maestras con quien sí quieren trabajar para realizar el diseño de proyectos, y las líneas rojas pues representan lo contrario, los docentes con los que no quieren colaborar. En cambio, las líneas que tienen doble dirección se refiere a los vínculos de reciprocidad más fuertes. Pueden ser entre docentes, ya sea de manera positiva con las líneas azules o de manera negativa con las líneas rojas. Finalmente viene la parte de la interpretación, basada en la visualización y vínculos de las preferencias que se observan en el diagrama, como se muestra en el ejemplo, para identificar los subgrupos, así como los diferentes líderes, la localización de los individuos aislados, los olvidados, solitarios, ya sea también los rechazados parcial o totalmente por los diferentes subgrupos. El equipo formado por el docente Marco Antonio Valdés Rodríguez y su servidora Nelcy Fuentes Valles agradece su atención a este tema.